algunos de vosotros nos resulten conocidos o familiares. Y después voy a presentar algunas aplicaciones a la agricultura, que es un poco el topic de fondo de la escuela. Como es la primera sesión del día y hoy vamos a hablar de visión artificial y me consta que hay profesionales de agricultura que quizás estos términos les suelen un poco raros, pues he hecho una pequeña introducción pues contextualizando dónde encajamos la visión artificial dentro de la inteligencia artificial, que sí que os puede sonar más familiar a todos. Entonces, bueno, voy a ir alternando un poco más conceptos técnicos para investigadores y un poco también pues acercarlo un poco al resto de profesionales y que se entienda un poco las ideas generales, ¿vale? Como después no voy a estar en la sesión de café, que es donde habitualmente se comentan más cosas, pues tenéis ahí mi contacto, si no Lidia os lo puede facilitar y no tengo ningún inconveniente en que me escribáis y hablemos de lo que os interese. Vale, pues este es un poco el plan para mi charla. Voy a hacer, como decía, una breve introducción a algunos conceptos básicos. Después voy a presentar algunas arquitecturas de Deep Learning un poco más en detalle que se utilizan en este problema. La siguiente parte serán aplicaciones reales a la agricultura, tanto para seguimiento de cultivos como para detección de plagas, que creo que son los dos campos de aplicación más importantes en segmentación semántica o más estudiados hasta el momento. Y después hablaré de retos y oportunidades, no tanto en la segmentación semántica en sí, sino más bien en su aplicación al sector agrícola. Vamos a empezar con la introducción. El término inteligencia artificial, que sí que supongo que nos suena a todos porque además ahora está muy de moda y al fin y al cabo en nuestras vidas tenemos un montón de sistemas y aplicaciones basados en esta tecnología. Pues decir simplemente que no es un término nuevo, que se acuñó en los años 50 y que hace referencia a la teoría y al desarrollo de sistemas informáticos que en cierto modo tienen un comportamiento que podemos considerar inteligente. Una de las áreas más importantes o más grandes por el número de publicaciones y de aplicaciones dentro de la inteligencia artificial es el aprendizaje automático, que se centran en desarrollar técnicas que permiten a estos sistemas inteligentes aprender a través de conocimiento, a través de datos. ¿Vale? En particular, lo que hacemos es proporcionamos conjuntos de datos, en muchos casos etiquetados, a estos sistemas que durante una fase de entrenamiento o aprendizaje adquieren el conocimiento para realizar predicciones con nuevos ejemplos en el futuro. Esto lo tenemos también en nuestro día a día, la clasificación de los correos electrónicos en spam para derivarlos a la bandeja de entrada o a la de spam, utiliza aprendizaje automático de alguna manera, o cuando se reconocen dígitos escritos a mano o cuando se reconocen los dígitos de una matrícula y se autoriza o no el acceso a una zona, pues tenemos un componente, además de otras tecnologías, pero también hay aprendizaje automático. Dentro del aprendizaje automático tenemos el aprendizaje profundo o Deep Learning, que es una rama de aprendizaje automático con la particularidad de que utiliza redes neuronales profundas. Son redes muy grandes, con un coste de entrenamiento muy alto y que requieren de conjuntos de datos muy numerosos, ¿vale? El Deep Learning es un poco más reciente, aunque los primeros intentos son de finales de los 90. El verdadero auge del Deep Learning con las redes convolucionales que veremos hoy es en torno al 2012. ¿Vale? Y a muchos os sonará, o por lo menos aquí en Asturias, salió mucho en la prensa pues, los premios Princesa de Asturias de la última edición, no, del año pasado, del 2022, en investigación que fueron a los fundadores del Deep Learning. Aplicaciones de la vida cotidiana con Deep Learning, pues recomendación en plataformas de streaming, cuando estamos viendo Netflix y nos sugiere una serie que ver en base a nuestros gustos, ahí hay aprendizaje profundo. Como digo, entre otras muchas tecnologías. Cuando utilizamos traducción automática con el Google Translator, por ejemplo, también hay aprendizaje profundo. O cuando se aplican filtros de imágenes en redes sociales, pues también hay aprendizaje profundo. ¿Dónde está la visión artificial aquí? Bueno, pues está, como veis, tiene en común con muchas partes de estas áreas, en particular en los últimos años con el Deep Learning, porque hay una parte muy importante de visión artificial que se resuelve con técnicas de Deep Learning y como veremos, con redes convolucionales. Vale, y podemos definir la visión artificial como que estos métodos que veíamos hasta ahora de aprendizaje, pero en los que los datos de entrada son información visual, imágenes o secuencias de vídeo. Por tanto, el objetivo es desarrollar sistemas capaces de interpretar y procesar información visual de la manera en la que lo haría un humano. En visión artificial tenemos también otros muchos campos, como pueden ser la robótica, que también se está hablando en esta escuela y que, bueno,
digamos, que se relacionan y que interactúan con técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, pero que no, que son un poco diferentes, ¿vale? Entonces, por eso la vemos ahí que se solapa parcialmente, pero que no es solamente inteligencia artificial. Hay más cosas. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es la inteligencia artificial, pues voy a comentar algunas de las tareas que se resuelven con inteligencia artificial, en particular con visión artificial. Aparte de tareas básicas como clasificación, detección y segmentación, que definiré, perdón, en las siguientes transparencias con ejemplos, hay tareas más complejas que nos pueden sonar, como es, por ejemplo, video tracking, cuando se hace el seguimiento del movimiento de objetos en una secuencia de vídeo. Por ejemplo, cuando vemos en las noticias pues, imágenes de un aeropuerto y que se hace seguimiento de una persona para ver si tiene un comportamiento anómalo o accede a zonas restringidas, ahí estaremos haciendo video tracking y hay un componente importante de visión artificial. O cuando hacemos reconstrucciones en 3D a partir de imágenes en 2 dimensiones, si eliminamos ruido de las imágenes o si aumentamos la resolución de una imagen para que tenga mayor nivel de detalle. La mayor parte de estas técnicas más complejas y más avanzadas se basan en las básicas de clasificación, detección y segmentación, que son las que voy a decir. Vale, supongamos que tenemos una imagen como la que vemos ahí con un gato, con un fondo. El ejemplo más básico es clasificar esa imagen, es decir, asignarle una etiqueta y decir a qué clase pertenece. En este caso, pues gato. Dependiendo de si tenemos 2 clases o más, pues hablaremos de clasificación binaria, clasificación multiclase y si esas etiquetas no son excluyentes, de multietiqueta, ¿vale? Esto es definición de aprendizaje automático en general. Si además de clasificar la imagen nos interesa delimitar la zona de la imagen en la que está el objeto que nos lleva a tomar esa decisión, a decir que hay un gato. En este caso ocupa la mayor parte de la imagen y está en el centro, pero puede ser que esté en una esquina o que no sea el protagonista. En este caso hablaremos de clasificación y localización. Con un rectángulo o un bounding box lo que hacemos es delimitar esa región y clasificar. Si queremos ir un poco más allá en cuanto a precisión y en vez de un rectángulo queremos delimitar los bordes exactos o las fronteras exactas de ese objeto, pues hablaremos de segmentación, que es de lo que trataremos en la charla de hoy. Estos 3 ejemplos son ejemplos en los que en la imagen aparece un único objeto, un gato. Si tenemos más objetos, pues tendremos algo equivalente, ¿vale? En el caso de que queramos detectar el rectángulo, la localización de cada objeto, hablaremos de detección de objetos. En este caso, detectamos 2 objetos y clasificamos cada uno de ellos individualmente, un perro y un gato. Lo equivalente para segmentación sería esto que vemos aquí. Si bien es cierto que cuando hacemos segmentación solemos ir un paso más allá y no solo quedarnos con los bordes de los objetos, sino hacer una clasificación a nivel de píxel. Y esto es lo que define la segmentación semántica. Es decir, para cada píxel de la imagen le vamos a asignar una etiqueta que indique la clase a la que pertenece, de manera que las regiones con las mismas clases definen, pues en este caso, pues al gato, al perro y en color negro sería la etiqueta del fondo, ¿vale? Todo lo que no es un objeto de interés. Vamos a ver que en segmentación, este sería un ejemplo de segmentación semántica, pero que hay varias variantes. Y para definir esas variantes tenemos que tener en cuenta 2 conceptos, lo que en inglés se denomina themes, que no sé si traducir por cosas porque queda un poco informal, y staff. Son los 2 tipos diferentes de objetos que se pueden identificar y segmentar en una imagen. Son conceptos amplios, en el caso de things se refiere a objetos individuales y concretos, que podemos delimitar claramente en una imagen, por ejemplo, una persona, un animal, un coche. Mientras que staff se refiere a regiones o elementos en una imagen que no son individuales, sino que forman el fondo o el contexto en general. Puede ser el cielo, la hierba, el agua, las carreteras, ¿vale? Elementos que conforman el entorno. En base a estos 2 elementos, podemos hablar de 3 tipos de segmentación de imágenes. Uno de ellos es la segmentación semántica, pero hay otros que están muy relacionados que también voy a comentar. Vale, en primer lugar, la segmentación semántica lo que consiste es clasificar cada píxel en una categoría o clase específica. Es decir, asigna una etiqueta de clase única a cada píxel, pero no distingue entre diferentes instancias de la misma clase. Es decir, todos los píxeles que pertenecen a la misma clase reciben la misma etiqueta. 2 coches reciben la etiqueta de coche independientemente de que sean los los píxeles de un coche u de otro. A menudo este tipo de técnicas se utilizan en tareas donde el objetivo es comprender la escena a alto nivel, ¿vale? Como el reconocimiento de objetos.
La segmentación de instancias va un paso más allá y no solo pretende clasificar cada píxel, sino también distinguir entre diferentes instancias de una clase. Lo que hace es asignar un identificador único a cada objeto o instancia de la imagen. Es decir, un coche, todos los píxeles que forman parte de un coche tendrán un identificador diferente a los píxeles que forman parte de otro coche, aunque la clase globalmente, si hiciéramos una jerarquía, sea la misma. Es decir, pertenecen los dos a la clase de coche, pero son instancias independientes, instancias diferentes. Esta técnica se utiliza comúnmente en aplicaciones que requieren información precisa a nivel de objetos, como puede ser el seguimiento. ¿Vale? Y es el caso que aparece en la figura abajo a la izquierda. Vemos ahí que el fondo, que digamos entra dentro de la categoría que antes definíamos como staff, no se segmenta en la segmentación de instancias. Y esto da pie a definir el último tipo de segmentación de imágenes, que es lo que se denomina segmentación panóptica. Aquí lo que se hace es unificar tanto la segmentación semántica como la segmentación de instancias y proporciona una comprensión integral de la escena. Lo que hacemos aquí es etiquetar cada píxel con una etiqueta de clase para el staff, es decir, todos los píxeles del background, fondo, de las carreteras, del cielo, de la hierba, llevan el mismo identificador, porque al final el cielo es único, aunque haya regiones independientes en la imagen que correspondan a esa clase. Mientras que para los objetos de tipo themes se utiliza un identificador de instancia. ¿Vale? El objetivo es proporcionar, como decíamos, una comprensión integral de toda la imagen, abarcando tanto objetos que se segmentan de manera individual como el contexto. Entonces, si nos fijamos en la figura que aparece en la esquina inferior derecha, vemos que están segmentados todos los objetos, vemos que el color que de alguna manera representa esa etiqueta que asignamos a cada coche es diferente porque son instancias diferentes, mientras que en el caso del cielo o los edificios que aparecen al fondo tienen un color único. No se aprecia muy bien si hay un edificio o dos, pero aunque fueran dos edificios o incluso supongamos que hay cielo, un edificio y en el otro extremo de la imagen vuelve a haber cielo, pues sería el mismo cielo, la etiqueta sería única, ¿vale? Porque son elementos de tipo staff. Yo hoy me voy a centrar en la segmentación semántica, los ejemplos en su mayoría son de segmentación semántica, pero las arquitecturas que se utilizan son muy similares, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. La segmentación semántica, como decíamos, consiste en etiquetar cada píxel individual con la clase a la que pertenece. Teniendo en cuenta esto, podríamos pensar que para evaluar los modelos de segmentación semántica podemos utilizar la accuracy, es decir, tener en cuenta el total de píxeles de la imagen que fueron correctamente clasificados. Sin embargo, esta métrica puede no ser suficiente e incluso en algunos casos puede resultar inadecuada. La accuracy, como decíamos, se puede utilizar porque es una clasificación a nivel de píxel, pero puede ser un problema cuando haya gran desequilibrio entre clases. Y esto es muy común en segmentación semántica porque clases de tipo staff, como el cielo o las carreteras, suelen ser clases mayoritarias, ¿vale? Entonces, el modelo podría tener un rendimiento aceptable en las clases mayoritarias, pero su capacidad para identificar las clases minoritarias podría quedar oculta si utilizamos solamente la accuracy. Una de las métricas más populares que se utiliza en este contexto es la intersección sobre la unión. Es una medida más robusta que también se utiliza en detección de objetos y lo que evalúa es la superposición o el grado de overlap entre la máscara que predice el modelo y la máscara real. Supongamos un ejemplo muy sencillo con rectángulos, pero que como digo se aplica también a nivel de píxel en segmentación. En rojo, el área detectada por el modelo, la predicción, y en azul la máscara real, ¿vale? La etiqueta real, o al revés, no importa en este caso, ¿vale? Tenemos las dos regiones. La intersección sobre la unión lo que hace es simplemente dividir el área de la intersección entre el área de la unión. Si nos vamos a un ejemplo real con una imagen, pues en este caso aparece en rojo el Grand Truth, que es lo que está etiquetado, la realidad, esa segmentación de esa ave. En azul turquesa la predicción, lo que predice el modelo de segmentación, y a la derecha el overlap, la superposición de ambas. Podemos definir, como en las métricas habituales en una matriz de confusión, los verdaderos positivos, true positives, como la zona de la intersección. Esto lo dividiríamos en la zona de la intersección y la unión, que son efectivamente los verdaderos positivos, los falsos positivos y los falsos negativos. Es decir, el background
aunque esté correctamente clasificado, que correspondería con los verdaderos negativos, no se tiene en cuenta para calcular la intersección sobre la unión y, por tanto, esa clase mayoritaria no ensombrecería los resultados de la segmentación del objeto, en este caso de la. Vale, y a modo de un par de pinceladas, decir que la segmentación semántica ha tenido muchísimo éxito, sobre todo en aplicaciones del ámbito médico. Lo traigo aquí no solo porque yo trabajo mucho en imagen médica y me apasiona, sino también porque como hay investigadores de otras áreas, pues quizás a alguno le puede dar alguna idea, ¿vale? De hecho, vamos a ver después en arquitecturas de Deep Learning que se utilizan. Una de ellas nació explícitamente para trabajar con imagen médica, aunque a día de hoy se utiliza en numerosos contextos. Vale, en esa transparencia, muy brevemente, lo que tenemos es un método de segmentación semántica que se utiliza para delimitar diferentes regiones de la arteria carótida en imágenes de ultrasonidos. Resulta de especial interés la región denominada íntima media, que aparece en color amarillo en las imágenes, dado que su grosor permite detectar placa aterosclerótica, que es un biomarcador de riesgo cardiovascular. Otra modalidad de imágenes en las que se utiliza muchísimo la segmentación semántica es la resonancia magnética y en concreto se utiliza para numerosas patologías como los tumores cerebrales, ¿vale? No es posible segmentar manualmente este tipo de tumores en un tiempo razonable, por lo que utilizar medidas cuantitativas de estos tumores en la práctica clínica no se realiza si no tenemos un método automático, ¿vale? Estos métodos automáticos de segmentación permiten abordar correctamente la problemática, en la que además tenemos retos importantes como la gran variabilidad espacial y estructural entre diferentes tumores. Lo que vemos en la figura son de izquierda a derecha, las 4 primeras son imágenes de resonancia magnética, diferentes modalidades del cerebro, y en la derecha el resultado de la segmentación, donde cada clase de tumor se representa con un color diferente, ¿vale? Por ejemplo, en amarillo se representa el tumor sin realce, en rojo el tumor con realce y en verde el edema. Cada vez estamos más concienciados con nuestros hábitos nutricionales. Esto ha llamado también la atención en el análisis automático de alimentos y tendría también aplicaciones, por ejemplo, en restaurantes de autoservicio, donde utilizar técnicas de segmentación semántica permitiría agilizar el servicio en las cajas de cobro, especialmente importante en momentos de gran demanda, ¿vale? Aquí tenemos otra versión de métodos de segmentación semántica, en este caso una versión bayesiana, que lo que permite es no solo segmentar alimentos en imágenes de comida, sino también estimar la incertidumbre sobre las predicciones que realiza el modelo. ¿Vale? Y para terminar esta introducción, una aplicación comercial, Segmented, que lo que hace es, han desarrollado una tecnología de segmentación de vídeo, pero básicamente lo que hacen es una segmentación a nivel de fotograma dentro del vídeo. Es una aplicación que podemos instalar en dispositivos móviles y que nos permite cambiar el fondo de una imagen y sustituirlo por una escena de nuestra elección, dando la sensación de que la persona que aparece en la imagen se ha transportado a otra parte. Es un ejemplo también de segmentación semántica. Pasamos ahora ya a la parte de arquitecturas, una parte, como digo, un poquito más técnica, donde voy a explicar un poco las primeras arquitecturas del estilo de las que utilizamos ahora, que empezaron a aplicarse y un poco vamos a ver esa evolución hasta las tecnologías que utilizamos a día de hoy, donde quien se lleva todos los méritos es a la arquitectura que conocemos como Deep Lab. Vale, para contextualizar un poco esto del Deep Learning, para si a alguien le suena un poco raro, lo que voy a explicar muy brevemente es que antes de que utilizáramos el Deep Learning prácticamente para todo, lo que hacíamos era, teniendo en cuenta el tipo de imágenes de entrada y las clases o categorías que necesitábamos resolver, las clases o categorías objetivo, lo que hacíamos era determinar las características a utilizar. Pues, por ejemplo, en un problema médico, características que los médicos consideraban importantes, pues la forma del tumor, la textura, quizás algún color, ¿vale? En nuestro caso, pues el ejemplo es muy sencillo, tenemos una imagen y lo que queremos decir es si hay un gato o no hay un gato, una clasificación binaria. Entonces, extraemos una serie de características. Ahí aparece una persona porque el diseño de las características lo hacía un humano, la extracción, por supuesto, la hacía ya un ordenador. Lo que hacíamos era convertir la imagen en un vector numérico de características y lo clasificábamos aplicando algoritmos de aprendizaje automático, vamos a decir, tradicional. Y la salida de esos modelos era si hay gato o no hay gato.
Lo que hacemos con el deep learning, con las llamadas redes convolucionales, es aprender qué características es necesario extraer de la imagen. Es decir, no tenemos que imitar lo que hace el especialista médico, no tenemos que decidir qué texturas, qué colores, qué formas son relevantes, sino que la red, con sus capas convolucionales, que son básicamente unos filtros, lo que hace es aprender qué características son relevantes. Las extrae y finalmente habrá unas capas completamente conectadas que realizan la clasificación binaria. Es decir, es un entrenamiento que se denomina end-to-end. Le damos la imagen y directamente obtenemos esa salida, si hay gato o no hay gato. ¿Vale? Estas redes convolucionales que se utilizan para clasificación de imágenes son una parte importante de lo que vamos a definir ahora para segmentación semántica. En un primer momento, estas arquitecturas basadas en redes convolucionales se aplicaron a tareas de segmentación semántica analizando pequeñas porciones de la imagen, lo que se denominan patches. Entonces, lo que se hacían era, se clasificaba cada patch en una clase y luego se hacía una reconstrucción. Al final, lo que teníamos eran mapas de superpíxeles asignando una etiqueta a cada uno de ellos. Sin embargo, en el año 2015 se introdujo una nueva arquitectura, las que se denominan redes completamente convolucionales, que supuso un avance significativo en el uso de las redes convolucionales en segmentación semántica. La idea principal de estas arquitecturas es que eliminaron esas capas completamente conectadas de las arquitecturas convencionales, esas capas que yo mencionaba en la transparencia anterior, que se ocupaban de la clasificación de la fase final, las eliminaron. Es decir, todas las capas de la arquitectura son convolucionales. Todas, entre comillas, vamos a decir, porque hay otro tipo de capas como pooling o funciones de activación que seguimos utilizando, ¿vale? Pero la división entre capas convolucionales para extraer características y capas completamente conectadas para clasificar, nos quedamos con el primer bloque. Completamente conectadas desaparecen de la arquitectura. Entonces, ¿qué podemos conseguir con esto? Pues que he dado una imagen de entrada, una imagen original, el algoritmo directamente nos devuelve un mapa con la segmentación semántica, un mapa en el que cada píxel tendrá un número que identifica la categoría a la que pertenece, ¿vale? Que visualmente representaremos en colores diferentes, pero en términos prácticos lo que tenemos es un número, una etiqueta o una clase, ¿vale? Como decía, estas arquitecturas generan mapas de píxeles, facilitan el entrenamiento end-to-end y mejoran notablemente la eficiencia con respecto a los enfoques previos. Estas redes del año 2015, que ya va a hacer casi 10 años, marcaron un hito crucial en el campo y allanaron el camino para desarrollos posteriores, hasta el punto de que las arquitecturas actuales se basan en esta idea. Es decir, a lo largo de estos años se han desarrollado nuevas arquitecturas, pero en todas ellas se utilizan redes completamente convolucionales, sin capas densas y con un entrenamiento end-to-end. Aquí podemos ver un poco la arquitectura que presentaron en el año 2015. Muy brevemente, destacar estas cosas que yo comentaba, que es que solamente se utilizan capas convolucionales. Esto permite que la red maneje entradas de tamaño variable. En las CNNs, si tenemos capas completamente conectadas en la última fase, el tamaño de la imagen de entrada tiene que ser siempre el mismo para que todo, digamos, funcione. En las capas completamente convolucionales se pueden utilizar entradas de tamaño variable, es decir, imágenes con resoluciones diferentes. Esto puede tener ciertos problemas, pero a nivel de arquitectura se permite. En tareas de segmentación es súper importante recuperar la resolución espacial de la salida para obtener ese mapa que comentábamos antes, y lo que se hace para ello es utilizar la operación de deconvolución o convolución traspuesta, que es el proceso de aumentar la resolución de las características mediante la aplicación de operaciones inversas a la convolución, ¿vale? La convolución lo que hace es extraer características y hacer mapas cada vez más pequeños, y aquí hacemos una reconstrucción inversa, vamos a ver. Un poco basándose en esa idea de red deconvolucional, tenemos esta arquitectura también del año 2015, aunque un poquito posterior, en el que se presenta una arquitectura con dos redes. Una red convolucional basada en la VGG16, VGG16, que es una red convolucional muy utilizada y muy conocida para esa primera parte, y después, digamos, se concatena con una red de convolucional multicapa que genera el mapa de salida con la segmentación semántica, ¿vale? Se trata de un mapa denso con las predicciones de clases por píxeles que se construye combinando operaciones de unpooling y de convolution, ¿vale? Entre otras. Siempre esto ligeramente simplificado, pero lo que podemos destacar es eso.
¿En qué consisten esas operaciones de unpooling y de convolution? Bueno, pues la operación de pooling que se utiliza en redes convolucionales lo que hace es reducir la dimensión espacial de los volúmenes. Unpooling lo que hace es al revés, ¿vale? Incrementa esa resolución espacial. Lo mismo que pasa con la convolución y la deconvolución. En ese artículo que presentaba en la transparencia anterior se define en detalle este por si alguien considera importante analizarlo, ¿vale? Para los que no conozcáis este tipo de capas. Pero como ya digo, cada vez se están utilizando y popularizando más. Bueno, ya posteriormente, aunque también en el año 2015, porque al final las publicaciones, los que trabajamos en eso ya sabemos cómo van, pero digamos, a nivel de descubrimiento o propuesta del método es posterior, la UNED. La UNED es una arquitectura que tiene una forma muy característica que da lugar a su nombre, una forma de U. Ha sido imitada en numerosos trabajos posteriores y está basada en la idea de codificador de codificador. Es una red completamente convolucional, con esa idea que definimos en las transparencias previas. Y más o menos lo que representa es lo mismo, solo que se empieza a representar con esa forma de U, que como digo es de codificador, codificador y es muy intuitiva, ¿vale? Entonces, en la parte izquierda de la arquitectura lo que vemos es el codificador, que lo que hace es extraer mapas de características con redes convolucionales. Y en la parte derecha de la arquitectura está el decodificador, que lo que hace es reconstruir esos mapas hasta obtener el resultado final. Una novedad muy importante en esta arquitectura y que se mantiene también en muchas arquitecturas actuales son las skip connections, esas conexiones entre codificador y decodificador que ayudan notablemente en la reconstrucción del mapa final, ¿vale? A nivel más de arquitectura, decir que cada recuadro azul corresponde a un mapa de características multicanal. El número de canales aparece en la parte superior del recuadro y el tamaño en el borde inferior. Seguramente, no sé ahí cómo lo veis, pero no se aprecia. Y los recuadros blancos representan mapas de características copiados, ¿vale? Los recuadros blancos, si os fijáis, aparecen en la parte derecha de la arquitectura, en la codificador, y son mapas de características que se extraen, en el codificador, en la parte izquierda, que se copian directamente a la parte derecha para ayudar en la reconstrucción. Y después tenemos las flechas que indican diferentes operaciones, convoluciones, deconvoluciones, max pooling, etc. DeepLab. DeepLab es una versión mejorada y evolucionada de la arquitectura DeepLab original, diseñada para abordar desafíos específicos en tareas de segmentación semántica. Es un modelo de Google, con lo cual os podéis imaginar que aquí hay un montón de recursos humanos y también de inversión económica para definir estos modelos. Y para definir un modelo es importante decir que no basta tener una buena idea, sino que también es necesario tener un hardware que nos permite entrenarla en conjuntos grandes y evaluarla para compararnos y ver si efectivamente supone una mejora con respecto al estado del arte. Y por supuesto, Google no tiene ningún problema en ninguna de estas dos cosas, ¿vale? La versión V3 Plus ha demostrado un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones, desde el análisis de imagen médica, que como comentaba es una de las aplicaciones más importantes o más habituales, hasta la detección y segmentación de objetos en escenarios complejos. Se basa también en una estructura codificador de codificador. El módulo codificador lo que hace es codifica la información contextual multiscala aplicando una convolución atroz a múltiples escalas, ¿vale? Es un tipo de convolución muy específica que no voy a entrar a detallar para que esto no se complique demasiado, que ya se utilizaba en versiones anteriores de DeepLab y que se mantiene en la versión 3. La novedad más importante está en el decodificador, que es, tal y como lo describen los autores, sencillo pero eficaz. Lo que hace es refinar los resultados de la segmentación en los bordes de los objetos. Es decir, podemos conseguir una intersección sobre la unión, esa métrica de rendimiento, podemos obtener resultados muy buenos si tenemos regiones de objetos grandes, porque el overlap va a ser suficiente, pero cuando llegamos a un momento en el que los modelos funcionan muy bien, lo que perdemos en rendimiento está sobre todo en los bordes de los objetos. Entonces, este método ha puesto especial énfasis en segmentar correctamente esos bordes y en mejorar los resultados finales, ¿vale? Y si hablábamos de Google, pues vamos a hablar también de Meta y de sus novedades. Hace unos meses presentaron SAM, un modelo que según ellos lo segmenta todo, ¿no? Es el acrónimo de Segment Anything Model.
Es un nuevo modelo de segmentación presentado, como digo, por la empresa MetaI, que representa un avance significativo en el campo de la inteligencia artificial en términos absolutos, mucho más allá de la segmentación de imágenes, ¿vale? Las capacidades atribuidas a SAN resaltan su impacto potencial en simplificar tareas complejas de visión artificial. Se trata de un enfoque amplio y versátil para la segmentación de imágenes y, a diferencia de los modelos tradicionales diseñados para tipos específicos de objetos escenarios, SAM promete una solución universal, ¿vale? Capaz de manejar objetos e imágenes diversos sin necesidad de entrenamiento adicional, es decir, nos proporcionan el modelo y ya es capaz de segmentar. Esto es un avance muy importante, mejora su utilidad práctica en aplicaciones del mundo real, donde es habitual encontrar objetos nuevos con los que el modelo no haya sido entrenado. Vale, los resultados, como podéis ver en este vídeo, son asombrosos. Una imagen del fondo del mar en el que segmenta los peces, coral, el agua, ¿vale? Los resultados son muy buenos, pero es verdad que no funciona también en tareas más complejas. Por ejemplo, en imagen médica. Tenemos aquí un ejemplo de una imagen histológica en las que hay varias regiones de formas diferentes y colores. A la derecha, los resultados obtenidos con SAN, esa segmentación, y lo que proporciona un especialista como Grand Truth. Como podemos comprobar, SAN no es capaz de diferenciar las dos regiones que en el Grand Truth aparecen identificadas en verde y rojo, sino que considera que es toda la misma región. Y muchos de los puntos pequeños que aparecen en color turquesa en esa segmentación del experto tampoco los detecta SAN. Esto quiere decir que los que nos dedicamos a esto y no estamos en MetaI todavía tenemos trabajo por hacer. Vale, y ya esto lo voy a pasar bastante rápido, simplemente decir que estas arquitecturas están muy bien, pero que requieren muchos datos para entrenarlas. Si tenemos un conjunto de datos pequeño, lo que tenemos que hacer es utilizar modelos preentrenados. En clasificación, el conjunto de datos para entrenar modelos es ImageNet. Aquí tenemos otras alternativas de datasets públicos. Lo que vamos a hacer es, con conjuntos pequeños, podemos utilizar modelos preentrenados en estos datasets y después hacer un ajuste de parámetros a nuestros datos. En nuestro caso, pues tema agricultura o tema forestal, ¿vale? Muy rápidamente, 3 datasets públicos que se utilizan en el contexto de segmentación. Pascal Bock realizaron diferentes challenges entre 2005 y 2012, segmentación de objetos y segmentación de clases o segmentación semántica. Hay unas 10.000 imágenes naturales correspondientes a 20 clases, ¿vale? Y tenemos, como digo, tanto la segmentación de objetos que aparece en esa figura en la parte central, como la segmentación semántica o de clase a la derecha. Otro dataset muy conocido, MS-COCO, también es un conjunto de datos a gran escala con anotaciones para diferentes tareas como detección y segmentación. También es fruto de challenges que se organizaron, en este caso sí, de 2015 a 2020. Y hay un conjunto de 330.000 imágenes, de las cuales más de 200.000 están etiquetadas, ¿vale? 1,5 millones, esto es traducción del inglés, 1,5 millones de instancias de objetos, 80 categorías de tipo theme y 91 categorías de tipo estándar. Se trata de un conjunto de imágenes muy utilizado para preentrenar modelos. Y ya para terminar, Cityscapes, que es un conjunto de datos a gran escala también, se obtiene a partir de secuencias de vídeos grabadas en escenas callejeras de 50 ciudades. Hay un total de 5.000 imágenes anotadas con anotaciones de grado fino, que es segmentación semántica, y anotaciones de grano grueso o débilmente anotadas que no incluyen tantos detalles, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta aquí que segmentar manualmente una imagen también es un proceso muy costoso. Estos conjuntos de datos se pueden utilizar no solamente para segmentación semántica, sino también para segmentación de instancias y segmentación panóptica. Vale, y vamos a pasar ahora que ya sabemos qué es esto de la visión artificial, qué es esto de las arquitecturas de segmentación semántica, vamos a ver ejemplos reales en los que se han aplicado estas técnicas en el sector de la agricultura. He dividido las aplicaciones en 3 grupos. En primero, seguimiento de cultivos, detección de plagas e enfermedades. Y os traigo un ejemplo de otras aplicaciones que en términos prácticos podemos verlo y tratarlo como si fuera una enfermedad, porque vamos a analizar hojas de un cultivo, pero no es una enfermedad, es algo, buscamos una sustancia buena que aparece en las hojas del algodón.
Vale, entonces vamos a empezar por las 3 aplicaciones de cultivo. La primera de ellas, pues, es en campos agrícolas. En los campos agrícolas existe alta variabilidad, tanto en cuanto a la apariencia de los diferentes cultivos como al estado de crecimiento. Extraer estos campos y monitorizarlos requiere un alto nivel de intervención humana, por lo que es muy interesante tener métodos de segmentación semántica totalmente automáticos, ¿vale? En el trabajo que os pongo ahí, que es una colaboración con la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña, lo que se hace es proponer un método en el que un primer paso se extraen los bordes de las parcelas mediante una red neuronal profunda. En un siguiente paso se completan esos bordes y finalmente, utilizando técnicas de minimización de energías, se definen las regiones con los campos agrícolas. Ese trabajo, aparte del método que proponen, publican un dataset de 1.200 imágenes aéreas con las anotaciones de los límites de las parcelas. Son imágenes del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, correspondientes a campos agrícolas de diferentes comarcas catalanas y con varios tipos de cultivo, como el trigo, el maíz, el heno, olivares, etc. ¿Vale? En la figura vemos la imagen original con las parcelas delimitadas, en la parte central los resultados del método y a la derecha las regiones segmentadas, ¿vale? En este caso los colores no representan clases diferentes, sino problemas diferentes que no voy a entrar a detallar ahora, ¿vale? Si alguien más tiene interés, pues podemos comentarlo. Otra aplicación muy interesante en seguimiento de cultivos está en el control de las malas hierbas. Es un problema que creo que no hay duda que requiere mucha atención y esto pues, se ve reflejado en la investigación en visión artificial. Se utilizan a día de hoy robots autónomos que permiten eliminar malas hierbas con un gran potencial, no solo en cuanto a ahorro de mano de obra, sino también para crear una agricultura respetuosa con el medio ambiente, evitando sustancias químicas. Vale, en este contexto es muy importante que los robots autónomos detecten las malas hierbas y no corten cultivo sano. ¿Vale? Entonces, lo que se propone aquí es una red de segmentación semántica, 2 clases, maleza o malas hierbas y cultivo. ¿Vale? Y la idea es, el objetivo último es utilizarlo o que lo utilicen los robots autónomos. La arquitectura que proponen es una red neuronal profunda que integra 4 componentes, entre los que cabe destacar un bloque de refinamiento espacial, que fusiona características multiescala con diferentes tamaños de campos respectivos. ¿Y esto qué implica en términos prácticos? Que la localización de esas malas hierbas, de esa maleza, es muy precisa. ¿Vale? En la imagen vemos también la imagen original, el Grand Truth o la etiqueta manual que se utiliza para entrenar este tipo de sistemas y el resultado utilizando el color rojo para la maleza y el color verde para el cultivo. Y en negro, como es habitual, el background o fondo de la imagen. Los mapas de cultivos, aparte de determinar diferentes tipos de cultivos y en el caso anterior de las malas hierbas, también se pueden utilizar en sistemas alimentarios, ya que proporcionan una información muy importante, especialmente en países en desarrollo, donde los estudios sobre el terreno son poco frecuentes. En este trabajo se presenta un novedoso conjunto de datos de segmentación semántica con tipos de cultivo en pequeñas explotaciones agrícolas de África. Se han utilizado datos de satélite de alta resolución y alta frecuencia, que no es habitual en explotaciones tan pequeñas. ¿Vale? Los datos que se utilizaron son datos temporales y, teniendo en cuenta esto, los enfoques que proponen los autores son arquitecturas de segmentación semántica como la UNet en 2 dimensiones, es decir, analiza imágenes, pero se combinan con redes tipo LSTM, que son redes recurrentes para analizar series temporales, teniendo en cuenta que se utilizan, como decía, varias observaciones a lo largo del tiempo. Si tenemos esas imágenes en 2 dimensiones y la temporalidad, otro enfoque que proponen los autores es utilizar CNNs en 3 dimensiones, ¿vale? Pero los resultados demuestran que la UNet combinada con las redes recurrentes proporciona mejores resultados. Vale, en cuanto a enfermedad de detección, perdón, de enfermedades, os traigo aquí un ejemplo que es una colaboración también entre la Universidad de Barcelona y la Universidad de Viena. No es segmentación semántica, pero para que veáis algún otro ejemplo de segmentación, aquí lo que se hace es detectar un parásito que afecta a las abejas, ¿vale? La población mundial de abejas está en peligro, tanto los apicultores como investigadores en visión artificial que trabajan en estas técnicas están buscando métodos para vigilar la salud de las colmenas. Lo que se presenta en este trabajo es un estudio preliminar para
mediante técnicas de análisis de imagen y aprendizaje automático, buscar estos parásitos. En una primera fase, cada fotograma del vídeo se analiza individualmente y se extraen porciones de la imagen que contienen abejas, ¿vale? Es lo que vemos ahí como segmentado y después el rectángulo con el objeto detectado, con la abeja detectada. Esas imágenes de exclusivamente cada abeja individual, no de todas las abejas de la colmena, alimentan una red de clasificación que clasifica las abejas en las que sí tienen parásito y las que no lo tienen. Ya en segmentación semántica, pues aquí os traigo una aplicación en la que se diagnostican pues, plagas e enfermedades, en particular en los cultivos de café. Vale, lo que pretenden es detectar y reconocer estreses bióticos utilizando imágenes de campo adquiridas con teléfonos inteligentes, ¿vale? Teléfonos que en general pueden tener una resolución, una calidad peor que otro tipo de dispositivos. Los autores proponen un método basado en redes convolucionales, como las que hemos visto, pero lo hacen en 3 fases. En la primera fase utilizan una red que se denomina MaskRCNN, que hace segmentación de distancias. En una segunda etapa refinan esos resultados con una UNet, que ya conocemos, y una PSPNet, que es también una red de segmentación semántica. Y por último aplican una ResNet, que es una CNN de clasificación, que los que trabajáis en el campo pues seguramente también os suena. Los resultados obtenidos son prometedores e indican que sería idóneo implementar esta aproximación en una plataforma móvil integrada que permita obtener la imagen, capturar la imagen, procesarla y visualizar los resultados dentro todo de la misma plataforma, ¿vale? En la figura que aparece en la transparencia, imagen original, el Grand Truth y los resultados de las 2 redes de segmentación semántica, la UNet y la PSP UNet. En verde, la parte del cultivo sana y en rojo la parte que está dañada. Y como siempre, en negro el background. Los métodos de procesamiento de imagen, también que basados en color, que se han utilizado tradicionalmente en este tipo de problemas, por ejemplo, para medir el porcentaje de superficie foliar afectada en un cultivo, no funcionan bien cuando la iluminación de la escena y el fondo no son uniformes, ¿vale? Entonces, lo que proponen aquí es, pues, utilizar CNNs para segmentar las hojas individuales. En concreto, se utilizaron hojas de café que presentaban lesiones necróticas y o amarillamiento causadas por plagas o por enfermedades fúngicas, ¿vale? Las imágenes se anotaron manualmente, el fondo de la hoja en este caso aparece en azul, la hoja sana en verde y la hoja dañada en rojo. Se utilizaron 6 arquitecturas diferentes de segmentación semántica y la UNet y DeepLab V3, que ya conocemos, obtuvieron resultados muy positivos, similares a los obtenidos por un software comercial que los expertos utilizan en este campo, en el que hay que realizar un ajuste de parámetros de la segmentación y eliminar el fondo de las imágenes. Tareas que ralentizan el proceso y hacen que sea semiautomático. En contraposición, el método automático propuesto por los autores funciona igual de bien y es mucho más rápido. Y por último, en cuanto a otras aplicaciones, pues lo que traigo aquí es algo muy parecido a detectar plagas y enfermedades en hojas, pero aquí el objetivo es detectar las glándulas pigmentarias del algodón que almacenan gosipol. Es una sustancia muy valiosa en agricultura y medicina, es decir, no buscamos algo malo, sino todo lo contrario. En este caso, lo que hacen es tener en cuenta los retos de esta tarea específica y es que las zonas que se quieren segmentar son muy, muy pequeñas. Muchas de ellas aparecen en el borde de la hoja y aparte también interfieren las venas de la hoja, ¿vale? Entonces tenemos unas particularidades que hay que resolver y los autores proponen una arquitectura que denominan GlassNet basada, igual que la UNet, en ese codificador de codificador, pero que incorpora módulos de atención como los que se utilizan en los transformers, ¿vale? Resumiendo, tecnología muy reciente para analizar secuencias. Simplemente a modo anecdótico, ¿vale? Utilizan módulos de atención y funcionan muy bien. Decir que proponen resultados equivalentes a los que se obtendrían con métodos tradicionales de observación microscópica. Por tanto, se puede considerar que es una herramienta eficaz para la investigación a gran escala de las glándulas pigmentarias de algodón y evaluación del contenido de gosipol. Y ya para terminar, pues vamos a hablar un poco de retos y oportunidades, ¿vale? En cuanto a retos,
Las condiciones de iluminación son muy variables. En entornos agrícolas tenemos cambios en iluminación a lo largo del día, ¿vale? Por la noche, salvo que utilicemos cámaras de infrarrojo o algo particular, no podremos adquirir imágenes, pero incluso a lo largo del día, pues no es lo mismo una imagen adquirida a mediodía que a primera o última hora a primera hora de la mañana o última hora de la tarde. Aparte, también tenemos variaciones en iluminación en función de las condiciones meteorológicas. No es lo mismo un día soleado que un día gris o lluvioso. Esta variabilidad puede poner en entredicho la coherencia del análisis de imágenes y puede afectar a la precisión de los modelos de segmentación, por lo que es importante tenerla en cuenta cuando trabajemos en este contexto. Otro de los retos es que cuando analizamos campos de cultivo existe una diversidad de tipos de cultivo y afecta también la etapa de crecimiento del cultivo. Entonces, entrar modelos de segmentación semántica en un tipo de cultivos puede que no sea aplicable a otro tipo de cultivos y puede que, por tanto, nos obligue a captar nuevos conjuntos de datos, etiquetarlos manualmente. ¿Vale? Entonces, deberíamos empezar a pensar en métodos que sean capaces de generalizar y de, si los hemos entrenado con un cultivo, se pueda transferir ese conocimiento a cultivos diferentes. ¿Vale? El objetivo es ese, métodos de segmentación semántica que generalicen bien entre diferentes cultivos y en diferentes fases de crecimiento. Anotación de los datos. La creación de conjuntos de datos etiquetados precisos y con un gran volumen de imágenes para entrenar modelos de visión artificial requiere muchos recursos económicos y recursos humanos que al final también suponen una inversión económica. En el caso de los modelos de segmentación semántica, necesitamos que las imágenes estén segmentadas manualmente. Esto es todavía más costoso que si nos vamos a clasificación o detección de objetos, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta anotación es muy costosa y podemos utilizar técnicas que nos ayuden. Por ejemplo, podemos utilizar SAN, el modelo de MetaIA, para obtener una primera segmentación que se puede refinar o mejorar a mano. Y el último de los retos es el procesamiento en tiempo real. A menudo en la agricultura, como en otros campos, necesitamos tomar decisiones en tiempo real, ¿vale? Es crucial en la automatización de procesos agrícolas y necesitamos identificar de manera oportuna enfermedades en los cultivos y atajarlas lo antes posible, ¿vale? Entonces, en este sentido, los métodos de segmentación semántica que tienen mucho coste de entrenamiento y que en inferencia suelen ir más o menos rápido, necesitamos que ese rápido sea tiempo real de verdad. En cuanto a oportunidades, en la detección temprana de pestes y enfermedades, la segmentación semántica puede ser muy útil, analizando simplemente cambios sutiles en el aspecto de los cultivos, ¿vale? Identificar de manera precoz o temprana esto nos permite intervenir con rapidez, minimizar los daños y minimizar también las pérdidas en los cultivos. Agricultura de precisión. La segmentación semántica permite cartografiar con precisión los campos agrícolas y esto nos permite gestionar de manera específica y optimizar los recursos, ¿vale? Que incluye aplicar de manera precisa agua, fertilizantes y pesticidas. Es decir, con una segmentación semántica de los campos agrícolas podemos aumentar la eficiencia de los procesos y reducir el impacto medioambiental. Optimización del rendimiento. La comprensión de cómo se distribuyen especialmente los cultivos a través de técnicas de segmentación contribuye a optimizar el rendimiento de las tareas. Si analizamos patrones de crecimiento e identificamos las áreas de interés, los agricultores pueden aplicar estrategias para mejorar la productividad general de los cultivos. Y por último, hilando un poco con el tema de fondo de esta escuela que también habla de robótica, pues la integración de estos métodos de segmentación semántica en tecnologías de teledetección, considerando imágenes por satélite o drones, ¿vale? Que permiten ampliar el alcance de la vigilancia agrícola. Esa integración proporcionaría una visión global especialmente importante en zonas agrícolas muy amplias. Y ya hilando todo y resumiendo, tenemos que incorporar los avances en el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que son continuos. Cada día tenemos nuevos avances, tenemos que incorporarlos a las aplicaciones agrícolas, ¿vale? Tenemos más y mejores métodos de aprendizaje profundo, de segmentación, tenemos más y mejores conjuntos de datos etiquetados que nos permitan resolver diferentes problemas. Por tanto, será clave utilizar el aprendizaje por transferencia y esas arquitecturas recientes y adaptarlas a los problemas que tengamos en el sector de la agricultura para mejorar el rendimiento de los modelos finales.
Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Beatriz. Pasamos a... Ha habido un aplauso, aunque no lo has escuchado. Vale. Muchas gracias. Estamos ahí con el micrófono apagado. Pasamos a un turno de preguntas. ¿Alguna pregunta en la presentación? Yo quería preguntarte, en el trabajo que hicisteis sobre la clasificación de imágenes de satélite de terreno, ¿cómo gestionasteis los cambios, digamos, de apariencia de los cultivos a lo largo del tiempo? Vale, en el problema que tenemos, bueno, decir, en cuanto a cambios de apariencia por condiciones meteorológicas, lo hemos salvado porque en la propia web del Instituto Cartográfico de Cataluña, digamos que solamente capturaron las imágenes en días soleados. Entonces, bueno, esto facilita mucho el procesamiento posterior, pero bueno, eran las imágenes con las que trabajábamos. Uno de los autores trabaja en la Generalitat de Cataluña y estaban interesados en automatizarlo. Entonces, en ese sentido, esto está limitado porque si lo aplicas a imágenes que captures en otras fechas, pues puede que, como comentábamos en las últimas transparencias, no generalice o no funcione bien. En cuanto al crecimiento de los cultivos, que también afecta, como nos hemos centrado en buscar los límites de las parcelas entre una parcela y otra, digamos que había como una especie de caminos, en vez de abordar, digamos, el problema de segmentación semántica, lo hemos abordado como de límites de parcelas. Buscamos un poco los bordes y entonces eso permitió que no nos afecte el crecimiento del cultivo. Es decir, en vez de presentar un modelo que generalice bien con diferentes cultivos, lo que hacemos es ignorar eso y centrarnos en características que no varíen. Vale. Es que pensé que era también con cultivos y claro, ahí está el problema de que de cuando han sembrado, ha crecido, etcétera, hay mucha variabilidad en las imágenes. Y también quería un poco que me dieras tu opinión, porque yo a veces veo los trabajos de los datasets estos de las hojas que detectan enfermedades o tipos de vegetación y tal. Claro, en una hoja, en una foto con un fondo blanco y demás, yo a veces digo, no sé hasta qué punto eso se puede extrapolar a la realidad. O sea, realmente es un modelo un poco de juguete, ¿no? Porque realmente luego, si lo aplicas al campo, a un entorno real, vas a tener, lo primero ya, ni siquiera la hoja planchadita y sola en la imagen, sino que va a haber más, va a haber cambios de luz, va a haber... entonces, yo hay veces que me pregunto cuánto de útil son esos modelos, digamos, tan con esos datasets tan perfectos de iluminación, de posición, etcétera. No sé, ¿qué opinas tú de...? A ver, son todos los ejemplos que yo no he trabajado nunca en el caso concreto de detección de enfermedades y plagas en cultivos, pero todos los ejemplos que yo he encontrado, y es literatura reciente, como podéis ver en las referencias, todos se centran en lo que tú dices, analizar la hoja. Es verdad que en algunos casos el fondo es blanco y es perfecto, en otros el fondo es simplemente quito la hoja en el propio campo de cultivo, entonces el fondo es la mano o incluso hay árboles alrededor, pero digamos que en el primer plano de la imagen está la hoja. Si tú sacas una foto de la planta al completo, no vas a tener una hoja, vas a tener muchas. Entonces ahí hay varios problemas que tenemos en visión artificial. Primero, oclusión, ¿no? Puede haber algún problema en la hoja que esté tapado por otra hoja que está delante. Entonces, esos son problemas que tenemos habitualmente en cualquier tema. En cuanto a que tengas más hojas, como lo que hace la segmentación semántica, no es detectar una hoja y diferenciarla del resto, sino que busca clases específicas, pues que tengas varias hojas, si todas ellas se aprecian bien, no es problema, porque digamos que clasificaría todos los píxeles de la hoja independientemente de que sea una hoja o varias, porque no se fija solamente en la forma del objeto, ¿vale? Entonces, a mí el hecho de que tú tengas una planta y saques la foto a todo, eso podría funcionar. Es verdad que lo ideal es que las imágenes de los conjuntos de datos sean reales y que tú entrenes tu sistema con los mismos datos con los que los vas a utilizar, es decir, con las imágenes de las plantas completas. ¿Cuál es el problema de esto? El coste de etiquetar eso, ¿vale? ¿Quién etiqueta a mano en un montón de imágenes esas hojas, las lesiones que hay en las hojas? Eso tiene un coste altísimo. Entonces, si tienes una hoja aislada, el número de imágenes que necesitas para entrar a un modelo es mucho menor
Si tienes muchas hojas, la variabilidad es mayor, por tanto, necesitas más datos. Entonces, yo creo que hay que pasar ahí, que dar el paso ya. Hemos comprobado que los sistemas de segmentación funcionan bien, digamos, en problemas acotados y muy definidos, vamos a llevarlo a la realidad, ver qué pasa, en qué falla y qué problemas concretos tenemos que resolver. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Lidia, de que esto es un poco de juguete. Yo confío en que sí que funcionen mejor por eso, porque los métodos no aprenden a detectar un objeto concreto, son capaces de salvar el fondo de la imagen, como lo hemos visto en imágenes en los datasets que yo enseñaba de propósito general, que son mucho más complicados, con lo cual ese no es el problema. Pero necesitamos esos datos para entrenar los modelos y demostrarlo con experimentación. Pues muchas gracias, Beatriz. No sé si hay alguna pregunta. Yo quería hacer una... Sí. Perdón, no, Pablo. Venga, bueno. Voy a dar una patada, ¿no? Sí, quería preguntarte, yo creo que nosotros los humanos, y esperemos que algún día los robots, cuando miras algo y estás intentando clasificar, ¿no? O asignarle conceptos, ¿no? A lo que estás viendo, y si tienes dudas, que es lo que haces es miras otra vez, digamos, o cambias el punto de vista o tomas una acción para intentar mejorar la siguiente imagen o la siguiente, lo que sea, y así converger hacia una seguridad mayor. Eso en todos estos modelos no aparece en ningún sitio, ¿no? Entonces, simplemente era si has visto algo o ves que por ahí habría una línea, ¿no? En el sentido de que, bueno, tienes una salida de una clasificación semántica con probabilidades, ves que las cosas no van muy bien, pedirle una imagen desde otra diferente que te ayude a converger. Eso o cae fuera completamente del campo, ¿no? Claro, bueno, yo creo que aquí no está tanto en la parte del método que analiza la imagen, sino en quién captura la imagen, ¿no? Si lo que tenemos es un robot que va, pues el robot que hablábamos, de robots autónomos para detectar y cortar la maleza, pues sí que es verdad que cuando captura una imagen o en ese, digamos, desplazamiento por el campo de cultivo, detecta que hay maleza o detecta que hay dudas de si es maleza o no, el robot puede moverse y capturar una imagen desde otro punto de vista para, digamos, que el sistema la analice. Y entonces habría que implementar algo como para combinar varias imágenes, ¿vale? Pero ahí, digamos, vamos un punto más allá, porque las redes de segmentación lo que hacen es analizar una entrada o varias, ¿vale? Pero no tienen la capacidad de decidir voy a sacar una imagen desde otro punto de vista. Entonces yo creo que hay que integrar un poco las dos tecnologías, ¿no? Digamos, la parte de adquisición de las imágenes, ya sea un robot, ya sea una persona que, por ejemplo, en la aplicación integrada en el móvil, sacamos una imagen. En los modelos, como tú dices, proporcionan no solo una etiqueta, sino una probabilidad. Podemos trabajar con incertidumbre, como el modelo que veíamos de imagen de comida. Entonces, en el caso en el que el resultado sea dudoso, pues que, digamos, de alguna manera exprese esa información en la aplicación del móvil y que el usuario que la estaba manejando, pues adquiera una imagen pues con otro punto de vista o teniendo en cuenta dónde está el sol para que no afecte la iluminación, etcétera. Entonces, sí, yo creo que es interesante, que además es un poco lo que hacemos los humanos, como bien decías, pero que engloba tener en cuenta las dos tecnologías, no solamente la parte de segmentación. Porque es complejo, ¿no? Digamos, o sea, no es tomar otra imagen random, sino de alguna forma tienes que invertir un modelo, decir, bueno, ¿desde dónde miraría yo ahora para bajar la incertidumbre? O sea, tienes que razonar hacia atrás. Y bueno, quizás sea un problema de planning que no entra aquí, ¿no? Pero que estaría bien, que no sé si alguna vez también se plantea dentro de las redes como, no sé, si parte de su salida, digamos, ¿no? Si son capaces de razonar sobre eso. Pero, claro, pero lo de dónde miraría, no es tanto dónde, quiero decir, es quizás una decisión que tiene que tomar el robot, porque, por ejemplo, en el caso de la aplicación móvil la está utilizando un humano, entonces ya tenemos la respuesta. Quizás tendrá que tomar el robot con otra información, ¿no? Porque la segmentación de manera aislada quiero decir, no tiene una visión completa, pero si no lo que necesitarías pues sería una secuencia de vídeo o una imagen, o sea, no necesitamos una imagen fija, ¿vale? Entonces el modelo de segmentación tiene una imagen fija, no sabe qué imagen puede ser mejor porque no sabe nada más de lo que hay en el entorno. En cambio, un robot, bueno, yo de robótica sé lo justo, ahí tenéis expertos que igual quieren completar mi respuesta, pero entiendo que un robot sí podría tener la capacidad de analizar otros puntos de vista y aprender de alguna manera cuál sería el más adecuado para dárselo al modelo, ¿vale? Pero el modelo de segmentación por sí mismo no tiene esa capacidad porque no tiene una visión global del cultivo o de lo que queramos analizar.
De acuerdo, muchas gracias. Gracias a ti. Beatriz, muchas gracias Sí. por tu presentación. Soy Jesús de la Universidad de Castilla-La Mancha. Relacionado no directamente con el reto de tiempo real, pero bueno, sí complejidad de cómputo y trasladándolo a, bueno, pues el embarcar este tipo de procesamiento en plataformas móviles, ¿no? Alimentadas con batería. Mi pregunta, dada tu experiencia, aunque no hayas trabajado directamente quizás en agricultura o este tipo de entornos, pero bueno, con tus conocimientos en segmentación, ¿hay una tendencia, crees que merece la pena? Porque a mí la sensación es que cada vez la innovación es modelos cada vez más complejos, más sofisticados, más etapas de procesamiento, etcétera, ¿no? ¿Realmente merece la pena? Porque al final, por ejemplo, cuando yo tengo o cualquiera tenemos que embarcar ese tipo de tecnología en un dispositivo con limitaciones, a pesar de los frameworks y de todas las herramientas que hay ahora, ¿merece la pena de verdad la ganancia en precisión que obtienes aumentando la complejidad y el tiempo de cómputo con todo este tipo de arquitecturas tan sofisticadas? ¿O podría de alguna manera simplemente quedarnos con modelos básicos que funcionen bien? A ver, lo de si merece la pena, yo estoy en la Universidad de Oviedo, pero soy gallega, así que te respondería depende, ¿no? Quiero decir, sí. Entonces, el tema es, ¿merece la pena ganar un poco, pues un 0,1% en una precisión o una intersección sobre la unión a costa de tener un modelo mucho más pesado que tiene un coste mucho más alto de entrenamiento, seguramente también necesita más tiempo de inferencia, pues eso, para ganar algo muy pequeño? En investigación merece la pena, ¿no? Porque si tú superas los resultados, publicas y si no, no publicas. Pero en la práctica real no siempre merece la pena, ¿vale? Quien tiene que decidir, yo creo, si merece la pena es un poco el usuario final. Es decir, ¿cuál es el coste de que tú detectes erróneamente unas malas hierbas y las cortes cuando realmente son cultivo? O si tiene más o menos coste el caso opuesto, ¿vale? Que digas que es cultivo cuando es una mala hierba y quedes sin cortar. Entonces hay que atender un poco a qué errores son más problemáticos en cada contexto y qué fallos está dispuesto a asumir el usuario final a costa de ganar en tiempo o en precisión. ¿Vale? Y después está otro tema, que es que sí que es verdad que hemos visto una tendencia a cada vez redes más complejas y más grandes. Yo siempre digo que matamos moscas a cañonazos muchas veces, pero también es verdad que en las tareas de clasificación, que son tareas mucho más sencillas en las que apenas trabajamos ya porque, digamos, es un problema resuelto, pero sí que es verdad que aparecen redes cada vez más sencillas, que hemos ya dejado de hacer veces, cada vez redes más grandes. Por ejemplo, redes como la MobileNet o la EfficientNet se basan precisamente en eso, en simplificar los modelos. Y es verdad que en la mayoría de problemas reales con los que trabajamos son suficientes. En el artículo que yo os presentaba de segmentación de imágenes de ultrasonidos, de la arteria carótida, lo que proponemos precisamente es, entre otras cosas, una arquitectura basada en UNet que la parte convolucional del codificador integra una EfficientNet precisamente para reducir los tiempos y los parámetros. Y funciona de manera muy similar que si utilizas una red mucho más compleja como una ResNet o una DensNet. Vale, entonces, la tendencia yo creo que sí que está ahí porque lo que decía, ganar implica publicar y los investigadores, pues por suerte o por desgracia, nos vemos un poco atados a publicar, pero es verdad que en la práctica real yo creo que no es tan fundamental y que entonces que hay que valorar un poco eso, eficiencia, precisión del modelo con los costes que puede tener integrarlo en la práctica en cuanto a dispositivos, en cuanto a tiempos de inferencia. Muchas gracias. Bueno, unas preguntas. Muchas gracias, Beatriz. Agradecerte que hayas estado para hacer la presentación. Aunque sea virtual, para nosotros es un placer poderte escuchar hablar de todo este tema y esperamos que la próxima ya sea presencial, ¿vale? Pues me queda pendiente una visita a vosotros. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, eso no tiene vídeo. ¿Qué sala tiene? Ah, eso puede decir, vale, pues entonces te dejo la tuya, ¿no? Comparte, si no... Pero no era PowerPoint. Sí, pero que no es logarte porque el acceso al MIT es público. No, También si quieres.
te lo voy a compartir. Pero Echamos el cuaderno. Eso, sí, eso. abre Tú aquí. abre tu, como si fueses a trabajar, ¿no? Eso. Y puedo conseguir. Mira, ahí hay, espera. No sé si te mandé la... Vale, te mando el correo del NIC. Abre el correo si quieres. El mío. Sí. Hay que compartir la pantalla. Claro, te conectas y compartes la pantalla, entonces así ya... Ahí. ¿Qué tal? Enhorabuena, ¿no? Como te conté muchas cosas de las que me contaste aquel día, están ahí por eso. Está fenomenal. Muchas gracias. Es justo reconocerlo. Pues yo sé que haces de cambiar la construcción, yo creo que hay varias cosas vendidas. Y luego en el pero si no te conectas te digo la... Sí, bueno, será. Sí, porque así sacas vídeo, luego veas a ver,